Hola gente linda, soy Shibon y hoy es miércoles 24 de julio, estoy de vuelta en casa como pueden ver y como pueden escuchar mi voz se oye un poco de la chingada porque traigo un gripón y una tos y habrá quien como Lea diga, da, era obvio, te pusiste a hablar 20 minutos a la mitad de una montaña en el círculo polar ártico, ¿qué esperabas? Um, Mi respuesta es que no fue culpa de ese frío, sino de un ejército de niños mocosos que no dejaban de toser en un hotel así. Y yo sí, yo los vi y dije, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me enfermé. Y me dice, hay gente que dice, no, pues fue el frío, ¿qué te pasa? Había mucho frío. Curiosamente, traer la voz así aumenta mi grado de passing, porque normalmente cuando llego a algún lado, señorita, pase. Y de repente se me quedan viendo con una cara de, oh, por Dios, qué voz. Y en cambio, si llego así de, hola, dicen, ay, señorita, pobre de usted, anda ronquísima. Y yo, sí, ando ronquísima, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, total, este video es para contarles una serie de cosas que pasaron a lo largo del viaje que tienen que ver con cuestiones de transfobia que vivimos y una serie de cuestiones relacionadas con eso. Eh, Se las quiero compartir. Esta es una live story. Quiero empezar diciendo que la verdad tuvimos unas bonitas vacaciones y el congreso fue muy padre. Algo que no esperábamos era la actitud de la gente de Rusia, que desafortunadamente fue muy negativa. Eh, En un primer momento, Ley y yo nos habíamos quedado sin equipaje y entonces tuvimos que ir a comprar calzones, blusas, calcetines. Y además a mí, para colmo, cuando me llegó el equipaje me habían robado 3 calzones. Cosa que me enojó muchísimo. Y cuando fuimos a comprar ropa, porque pues imagínense, no íbamos a entrar un calzón durante 3 días, qué asquerosidad. Se nos quedaban viendo muy feo. Y a lo largo del viaje los rusos fueron especialmente proclives a mirarnos, a reírse, a hacer burlas, señalarnos sin ningún miedo de quedar como patanes. O sea, verdaderamente lo que ha logrado Vladimir Putin es desatar en Rusia un espíritu de heterosexismo y cisgeneridad descaradas, lo cual es muy triste. Y sí, la verdad fue incómodo eso. Yo justo llevaba en el viaje, llevaba este libro que me había comprado justo antes de ir. Es un libro que escribió Raewyn Connell, que ya la he mencionado antes en el canal. Este lo escribió junto con Rebecca Peirce. Y Raewyn Connell la he mencionado como una académica trans que ha sido pionera en el ámbito de las masculinidades, pero además que es una chingona en general sobre teoría de género. Y ella, una de las cosas que dice con respecto a Rusia y que me quedaba yo pensando es que al principio podría sorprender por qué en Rusia, siendo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue pionera, de hecho fue probablemente el primer país del mundo en donde se despenalizó la homosexualidad, en algún momento el aborto, donde hubo, claro, llegó Stalin y todo eso se fue a la chingada. Este, pero en algún momento fue un país que tuvo una serie de legislaciones a favor de las diversidades sexuales de las mujeres muy interesante. Y de hecho la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, fomentaba una equidad en sus órganos de gobierno. Y entonces sorprende que después de tantas décadas sea un país ahora que ha regresado con tanta vehemencia a un discurso tan machista, ¿no? Y el sketch de explicación o el esbozo de explicación que da Raewyn Connell tiene que ver con dos cosas. Uno, con que nunca se lograron realmente transformar las estructuras de fondo. O sea, se transformaron algunas estructuras de representación, pero por ejemplo el Partido Comunista, como la unidad real donde estaba el poder, seguía siendo un órgano fundamentalmente masculino. Así que sí hubo una apertura a las mujeres en la URSS, pero
fue mucho más superficial de lo que hubiéramos querido, ¿no? Y entonces una de las cosas que dice es que no logró el cambio impulsado en la URSS, no logró una transformación sustantiva de las formas de ser en lo que ahora es Rusia. Y lo peor es que cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hay una especie de búsqueda de reconstrucción de identidad más allá del socialismo. Y lo encontraron no solo en el regreso a los nacionalismos tan exacerbados que le ha pasado a toda esa región, sino también en un regreso a una serie de valores tradicionales como un mecanismo de afrontar la crisis que están o que llegaron a afrontar después del 1989, la perestroika y todo lo que pasó, una manera en la que lograron o pretendieron de alguna manera hacerle un contrapeso a toda esta pérdida de todo lo que fue el Estado soviético, de todos los derechos, de todas las prestaciones. Fue regresar a un discurso nacionalista muy fuerte, a estructuras familiares muy fuertes, como una especie de estructura de resiliencia social. Y de la mano de todo eso vino también un discurso machista muy, muy fuerte, como una manera de reivindicar un nacionalismo, de reivindicar una identidad postsoviética. Y el costo ha sido, por supuesto, el regreso a una vieja masculinidad intrépida para lidiar con lo nuevo. O sea, de alguna manera Raywin con él sugiere que por eso vemos como este gran rebote a discursos radicalmente machistas en lo que fue la Unión Soviética. Pero bueno, más allá de esta experiencia con los rusos, la verdad nos la pasamos muy bien, sí nos respetaban bastante, pero la verdad también nos miraban mucho y al principio nos sacamos mucho de onda ella y yo de la manera en la que nos miraban en la calle, porque nos sentíamos unos unicornios, ¿no? Yo hasta decía, bueno, pues tendré un barro en la frente y no me he dado cuenta, traigo un moco, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué me están viendo? Porque nos veían de una manera donde en México ya no nos ven. Y eso sí nos sorprendía, ¿no? Así, bueno, ¿qué pasa, no? No nos veían de una manera agresiva, pero sí nos miraban, ¿no? Me acuerdo que yo de repente decía, esa señora parece un búho, ¿no? Porque estaba así. Yo decía, oiga, se le va a romper el cuello, deje de rotar, o sea, ¿qué le pasa, no? Y sí nos miraron mucho en todos lados. Un amigo dice, pues lo que pasa es que no hay tantas personas trans, no hay tantas. O sea, ni modo, o sea, puede que sea una sociedad muy respetuosa, pero seguimos siendo de una infrecuencia en muchos espacios, dice. Y él, por ejemplo, que es un chico trans español, dice, la Ciudad de México tiene un montón de gente trans. En parte porque es gigante la ciudad, pero también porque ha tenido una migración brutal de gente trans del resto de México, de gente trans de Centroamérica, de gente trans de otras partes del mundo. Dice, entonces tiene una comunidad trans muy numerosa y quizás te has acostumbrado a moverte ahí, pero también eso ha transformado a la propia Ciudad de México, ¿no? Y dice, ya no, por eso la mirada, ¿no? Y además la otra cosa es que el modelo escandinavo el LGB es que no puedes, o sea, no hay esta construcción como de un performance identitario distinto, ¿no? O sea, pues, ibas a un bar gay y era exactamente como estar en un bar que no era gay, salvo que había una maceta literal con un arco iris. Y hay gente a la que eso le puede parecer fascinante, pero, o sea, porque pueden decir qué buena, qué inclusión, qué avance, pero de alguna manera también hace que cuando llega una alteridad, esta alteridad brinque muchísimo, les brinque muchísimo, ¿no? Y bueno, pues eso nos pasó, no fue algo malo, pero sí era un poco sorprendente vernos miradas así. Eh, a diferencia de los rusos, que eso sí fue verdaderamente incómodo. Y la experiencia que yo quiero contarles tiene básicamente que ver con lo que nos pasó ya cuando veníamos de regreso. No voy a dar detalles porque hay detalles que a mí no me corresponde contar. Lea tiene una amiga ya que nos llevó a pasear. Ella es una chica trans que ejerce el trabajo sexual y que está allá de manera ilegal. Nos contó que en general
su experiencia es brutal allá, que ella llegó originalmente a París, que el nivel de transfobia que vivió en París fue brutal, que trabajaba en este bosque famoso de Boloña, que está a las afueras de París, que es gigantesco, que mandó a hacer Napoleón. Y que el nivel de padroteo, que el nivel de vigilancia era brutal, ¿no? O sea, y que sobre los cuerpos trans, además racializados e indocumentados, el nivel de violencia era muy fuerte. Ya se fue a Ámsterdam, nos llevó a pasear a la zona roja. Lea y yo ya habíamos ido antes, ese mismo día, un poco a pasear. Fuimos al Museo de la Prostitución, así se llama. Nos llamó mucho la atención que en el Museo de la Prostitución de Ámsterdam no esté reflejada la presencia de mujeres trans. A pesar de que las ves en las vitrinas, hay luces rojas y luces moradas. Las rojas son para mujeres cisgénero, las moradas son para mujeres trans. Y sin embargo el Museo de la Prostitución tiene borradas a las mujeres trans, lo cual nos pareció muy grave. Pero bueno, sí habla de que han existido redes de trata, ¿no? Y que siguen existiendo, y que siguen existiendo crímenes contra mujeres que se dedican al trabajo sexual, que las siguen matando, incluso bajo este modelo aparentemente mucho más seguro. Y digo aparentemente por cosas que contaré ahora, porque finalmente, Lea y yo salimos del Museo de la Prostitución y un tipo en la calle nos tomó una foto porque le pareció así, ¿cómo? ¿Dos trans? De alguna manera, en Ámsterdam sí hay una enorme visibilización de las morras trans. No tanto de los morros trans, pero sí de las morras trans. Pero sobre todo estamos asociadas a las vitrinas. Estamos asociadas a ese espacio del trabajo sexual. Y entonces, que Lea y yo fuéramos caminando en la zona roja era leído no como si fuéramos turistas, sino como si estuviéramos llegando o saliendo de trabajar, ¿no? Y entonces creo que la gente se permitía de pronto mirarnos de maneras que no miran a otras mujeres o a otras personas, en algún punto de tomarnos una foto, cosa que fue así como, güey, ¿qué onda? Eh, y, y nada, es un poco feo que estemos borradas de esa historia, pero bueno, lo que nos contaba esta amiga de Lea también es que, pues que son muy cabrones con las morras trans indocumentadas y racializadas, que hay mucha violencia, muchos insultos, que las han golpeado, las llevan, las avientan. Y yo le contaba a Lea esta película de Tiresias, justo porque es en ese mismo bosque, ¿no? En Francia, de donde salió huyendo esta amiga. Y pues muy fuerte, ¿eh? Y ella nos decía que, bueno, que incluso en Ámsterdam la han dejado tirada fuera de la ciudad, le han hecho cosas feas, um, que se permiten, digamos, abusar de ella porque saben que no puede ejercer sus derechos, ¿no? Y eso es algo muy gandalla. Con ella nos fuimos a pasear más tarde, ya en la madrugada, ya eran, bueno, no era tan madrugada, eran las 11 y luego nos dio como la 1:30, no me acuerdo. Estuvimos 2 horas y media ahí. Cuando fuimos, pues ya 3 mujeres trans a las 11:30 paseando en una zona de trabajo sexual, bueno, pues se podrán imaginar la lectura, ¿no? O sea, se nos quedaban viendo, no solo la gente que iba, digamos, de turista o a comprar chicas o a rentar servicios, porque no sé cómo decirlo, de todas maneras suena muy fuerte. Las propias chicas de las vitrinas nos miraban, ¿no? Las chicas cis nos miraban así como diciendo, ¿qué hacen ustedes aquí, no? Caminando, ¿no? O sea, morras trans caminando, mirando, o sea, como que no ocupábamos la posición de sujeto para que pudiéramos ser un sujeto que mira, un sujeto que anda, que deambula, que tiene la capacidad precisamente de mirar. O sea, les sorprendía que no estuviéramos siendo miradas, ¿no? en el escaparate. Y se ve que ahí hay una competencia entre las chicas cis y las chicas trans, porque las chicas cis de los aparadores nos señalaban así, nos decían así, ¿no? Córtenselo, ¿no?
y Lea así decía, nos están bufando, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y eso fue muy impresionante. Nos pusimos a hablar con una chica trans colombiana y una chica trans española que eh, pues teníamos muchas ganas de tener un diálogo con ellas. Al final hubo una cosa muy triste y es que llegó una señora ya grande y llegó así ¡pah! A golpear una puerta y poner orden. Y la española me hizo un signo como para que nos fuéramos, ¿no? Porque era claro que, de nuevo, las mujeres trans no son leídas como un potencial cliente, ¿verdad? Entonces nos hizo una seña para que nos fuéramos, si no las íbamos a meter en problemas, ¿no? Y me acuerdo que Lea y yo estábamos muy impresionadas porque teníamos esta idea de que era trabajo sexual, ¿no? Que no iba a estar tan fiscalizado. Y bueno, pues ya vimos que sí. De alguna manera fue confrontarse con cómo ocurre esa práctica allí. Y ya nos regresamos al hostal muy, muy impresionadas de haber visto, bueno, pues que de alguna manera muchas chicas huyeron de sus países en búsqueda de un mejor salario a través del trabajo sexual en ese espacio, y sí nos dicen que es más seguro estar en estas vitrinas porque están las compañeras, porque es allí mismo el acto sexual, porque es más rápido, porque cobran más, porque tienen seguridad laboral, tienen derechos, y que si es ilegal y en la calle, pues te juegas todo, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero no deja de ser brutal que hay una cierta normalización de la mujer trans como objeto, y no solo de la mujer trans, pero la mujer trans, a diferencia de la mujer cis quizás, que también se ven muchas mujeres cis turistas caminando a esa hora por ahí, mirando, la mujer trans está en una posición tal donde es inconcebible para el resto de la humanidad entera imaginarse que podemos deambular, mirar y ser un sujeto que ve y piensa, no solo un sujeto que está en el aparador. Y al día siguiente, bueno, pues yo me fui a comprar, estábamos Ley y yo, habíamos paseado todo el día juntas, yo me fui a comprar una trufa mágica. Lo había hecho porque hace 18 años había ido a Ámsterdam con un amigo, hace muchísimos años, en otra vida, en otra cosa. Me había comido una, tenía ganas de repetir la experiencia. Entonces iba yo de vuelta al hostal, cometí la sola, porque Lea se iba a quedar caminando, paseando. Cometí la enorme estupidez y hay una suerte de sarcasmo en esto que estoy diciendo, de atreverme a llevar lentes de contacto, atreverme a llevar un short y una chamarra roja. Porque al llevar un short corto, una chamarra roja y no llevar lentes, de inmediato la gente, a partir de las 8 de la noche, lo único que veía en mí era una chica que se dedica al trabajo sexual, porque decían, esa es trans, ¡pum! Y sí me impresionó porque en la mañana había estado vestida así, no había habido ningún problema, pero en cuanto empezó a oscurecer tantito, iba yo caminando y fueron 40 cuadras de donde compré la trufa al hostal, fueron brutales. Brutales, brutales, brutales. O sea, chavos que se paraban, me rodeaban, me seguían, me tomaban fotos, decían, wow, look at that. Mezcla de exotización, mezcla de atreverse a decirlo sin ningún freno, sin ningún nada. No sé, no, o sea, ni siquiera puedo decir que me sentí un jamón caminando por la calle, porque tampoco me sentía, o sea, porque no solo era deseo, no, era una especie de mezcla de morbo, de escándalo, o sea, como que yo representaba una especie de escándalo, nada más por estar ahí parada era un escándalo. Una mujer trans afuera de una vitrina, ¿no? Así, eso era escandaloso, ¿no? Entonces, a lo largo de estas 40 cuadras, dije, bueno, pues ni modo, o sea, no se me ocurrió que traer un short y no traer lentes, porque cuando traigo lentes me leen y dicen, nerd, ¿no? No traer lentes, llevar un short y una chamarra roja. Me sexualizaban de una manera brutal, ¿no? Y no es porque toda la gente que me mirara me deseaba, ¿no? Sino que toda la gente lo único que podía ver era una mujer trans como objeto sexual, ¿no? Así, y asociado a la vitrina, ¿no? Entonces
Caminé, fue muy difícil y eso que yo he desarrollado una enorme capacidad a no pelar las miradas, pero esto sí me rompió todos los mecanismos de defensa que tengo. Me he acostumbrado a que todas las miradas las bloqueo, pero estas eran tantas, porque además había gente que me miraba y así como, no, mira, o sea, se cruzaban en la calle, las parejitas bien pensantes, las mamás agarraban a sus hijos, los chavos me tomaban foto, me tomaban video y yo así, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Nunca me había pasado, a pesar de que en México me pasa, que luego me preguntan, oye, ¿cuánto cobras? ¿Haces trabajo sexual? Me lo preguntan, no me escandaliza porque sé que está esta asociación y les digo, no, o sea, he aprendido a aceptar que me pregunten esto y no me malinterpreten. Le tengo una enorme admiración a las compañeras trans trabajadoras sexuales. Admiro su fortaleza, su activismo, su temple y yo hombro con ellas, ¿no? Pero no me había tocado esta vivencia, ¿no? Así de caminar 40 calles, donde lo único que veían en mí era eso, ¿no? Entonces cuando llegué al hostal, un tipo que estaba ahí en inglés me dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿No? Así en un tono, además está hablando por teléfono, se interrumpió, se sintió con la autoridad de interpelarme, a decir, ¿qué te pasa? Y dije, pues vengo de México, ¿no? Así me dice, pues serás amiga del Chapo, ¿no? Y me sacó mucho, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y le dije, no, ciudad equivocada, ¿no? Así, no supe bien, pues, qué responder a eso, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y al final me dijo en inglés algo que podría traducirse como básicamente, puta drogadicta sudaca, ¿no? O sea, y sí me sacó mucho, dije, ay, güey. Dije, pues, ¿cómo me está viendo la gente, no? O sea, um, como que me sacudió así. O sea, sigo meditando, le digo, pues, ¿cómo me están viendo, no? O sea, ¿qué les pasa, no? Y no lo sé, es algo, Lea me dijo, procésalo, porque un señor, un viejillo de 60 y tantos años vio eso y fue a quejarse a la recepción, pero no se fue a quejar de lo que me estaban diciendo, sino fue a quejarse de mi presencia, ¿no? Dice, ¿cómo permiten esto? ¿Cómo permiten que esta persona esté aquí, no? Básicamente él creyó que estaba yo ejerciendo el trabajo sexual afuera del hostal, ¿no? Entonces le dijeron, pues no, es una turista, viene aquí, perdón, es una mujer en shorts, es una mujer en shorts con una chamarra roja, es sorpresa, ¿no? Una mujer en shorts con una chamarra roja no es una trabajadora sexual, y si lo fuera a usted le vale una chingada, ¿no? Entonces, se los cuento porque fue un madrazo, me hizo ver muchas, muchas cosas que sigo pensando. O sea, de alguna manera, de todas las vivencias que no me tocan en Ciudad de México, porque finalmente no me muevo por N razones, por N privilegios. No sé, me muevo en unas dinámicas mucho más protegidas, más cuidadas, más acompañadas. De alguna manera me hizo ver un atisbo chiquito, mínimo, de la experiencia de las compas que se van allá, ¿no? Y que son leídas todo el tiempo como mujeres transracializadas y con todo el estigma que tienen, ¿no? Si yo no aguanté 40 cuadras, que no fue más que una tarde, digo, pucha, pues es que hasta cabrón aguantar eso, ¿no? Y bueno, llegué, finalmente me eché la trufa mágica y el viaje fue durísimo. No fue un mal viaje, pero sí fue un viaje de mucho llanto, porque empecé a sentir que me fundía, en un poco por todo lo que había pasado, que me fundía en el viaje con las compas, con la compa de Colombia, la compa de España, con lo que nos había contado la amiga de Lea, con lo que habíamos visto. Como que por un momento me disolví en una especie de cuerpo colectivo de todas las morras trans, ¿no? Y de todas nuestras experiencias variadas, ¿no? Entonces imagínense yo así en el viaje con colores. Y empecé a llorar, ¿no? Así, muy fuerte.
No porque crea que sus vidas son invivibles, ni mucho menos. Seguramente eso es una caricatura burda, sino porque de alguna manera creo que una cosa que toda la gente necesita es ser mirada sin ser reducida a un estereotipo, ¿no? Que vean, nunca lograrás que vean todo lo que tú quisieras que vean, pero una cosa que creo que es muy importante es que cuando la gente te ve, que vea de alguna manera una imagen donde tú eres parte importante en la construcción de esa imagen, de quién eres. Que no vean un estereotipo, que no vean un estigma, que no vean una caricatura. Creo que una manera de construir vidas dignas es eso. Tener cierta autoría, cierto control sobre las imágenes públicas que vienen asociadas a quienes somos. Una serie de imágenes dignas de quienes somos. Donde la gente no nos vea como una cosa, como puro estigma, ¿no? Donde no se atrevan a pasarnos encima porque no se les ocurre que puede ser un poco feo que te digan todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, quizás la dignidad también pasa por eso, por tener autocontrol. Cierto, nunca será pleno, me queda claro. Dignidad y autoría de la imagen pública que proyectamos. Y eso también requiere que seamos quienes seamos, se nos vea con dignidad, ¿no? Seamos o no seamos trabajadoras sexuales. Yo me quedé con ganas de saber más de la vida de estas compañeras. Me hubiera encantado escucharlas, conocerlas. No lo sé, ¿no? O sea, me habría encantado tremendamente saber quiénes son, ¿no? Porque creo que justo una de las cosas que no pasaba en las vitrinas era eso, ¿no? A nadie le importa quién está ahí. A nadie le importa tu historia de vida, a nadie le importa nada. Y yo creo que es muy bello, ¿no? Y con esto no estoy diciendo, oh, el trabajo sexual debe prohibirse porque es culerísimo. Me quedó muy claro. No es que no lo supiera, ¿no? Pero de alguna manera me queda claro que tiene facetas muy cabronas. O sea, tampoco estoy diciendo, wow. O sea, es cabrón. O sea, que alguien no vea nada de ti más que un cuerpo. Donde toda la imagen que tú quieras proyectar quede aplanada y reemplazada por lo que el otro proyecta. Pues es brutal. Eso no me gusta del trabajo sexual. No creo que yo daría un salto argumentativo de señalar eso a prohibirlo. Porque escucho la vida de estas chavas y también entiendo por qué de repente para ellas era una opción cabrona, pero era una opción. Y pues nada, yo esa noche me la pasé terrible, no porque me destapó así una emoción así brutal de un llanto compartido, ¿no? Así, y a la vez de una furia y de una decepción y de un enojo, donde me sentí conectada a través de todas esas emociones. Y nada, pues simplemente quería compartírselos. Y he hablado muchísimo, pero bueno, les juro que el próximo video va a ser de 5 minutos y voy a decir la hora y el tiempo y bye. Bye bye.